Era una tarde cualquiera de 1998 cuando Laura Méndez salió de su casa en un pequeño pueblo costero de Veracruz y jamás regresó. Tenía apenas 19 años, una sonrisa luminosa y una vida que apenas comenzaba. Su familia denunció su desaparición. La comunidad entera la buscó, pero nunca hubo respuestas. Durante 25 años, su nombre se convirtió en un eco doloroso, un recuerdo que parecía haberse perdido en el tiempo. Pero en el verano de 2023, una imagen comenzó a circular en redes sociales. Era nítida, inquietante y devastadora. En ella se veía a una mujer en el fondo de una transmisión en vivo, caminando lentamente detrás de un grupo de turistas en Ciudad de México. Su rostro, aunque envejecido, parecía idéntico al de Laura. La joven desaparecida hacía más de 2 décadas. La publicación desató un huracán de preguntas. ¿Era posible que Laura estuviera viva después de tanto tiempo? ¿Dónde había estado? ¿Por qué regresaba en silencio en un simple reflejo captado por azar? Lo que parecía un caso cerrado se abrió de nuevo, con más fuerza y misterio que nunca. Y lo que se descubriría después cambiaría para siempre la percepción de aquel verano de 1998. Si quieres acompañarnos en esta investigación y descubrir qué secretos se ocultan detrás de una fotografía que no debería existir, suscríbete a Ecos del Silencio, porque si logramos descifrar la verdad de este caso, lo contaremos aquí primero. Veracruz, finales de los años 90, un puerto vibrante pero también marcado por la desigualdad y las tensiones sociales. La vida en el pueblo de San Miguel de las Playas transcurría lentamente entre pescadores que madrugaban para faenar, comerciantes que llenaban el mercado con frutas tropicales y turistas curiosos que buscaban playas solitarias y baratas. Laura Méndez vivía en una casa modesta de paredes encaladas y patio de tierra junto a su madre, Teresa, y su hermano menor, Daniel. Su padre había emigrado a Estados Unidos años antes, buscando trabajo en la construcción, y desde entonces la familia vivía de las remesas y del pequeño puesto de comida que Teresa atendía con esfuerzo. Laura era conocida por su carácter alegre, por su pelo negro que caía hasta la cintura y por su voz suave, que muchos decían tenía un tono hipnótico. Estudiaba en la preparatoria local, soñaba con ser maestra y le gustaba escribir cartas que nunca enviaba. A pesar de las limitaciones económicas, era una joven con una presencia luminosa que atraía a todos a su alrededor. San Miguel era un lugar donde todos se conocían. Las calles de tierra, las casas bajas y los murmullos en las esquinas eran parte del día a día. La vida parecía repetitiva, casi inmutable. Pero, como suele ocurrir en lugares pequeños, también había rumores, extraños que pasaban de noche por la carretera, barcos que anclaban sin motivo cerca de la costa, historias de desapariciones nunca aclaradas en comunidades vecinas. El verano de 1998 trajo un calor sofocante. El aire se volvía pesado. Las noches eran ruidosas con grillos y perros ladrando sin razón aparente. En el mercado, algunas mujeres mayores murmuraban que algo raro se sentía en el ambiente, como si un presagio oscuro rondara las calles tranquilas. Laura, sin embargo, parecía vivir en otro mundo. Hablaba de sus planes para terminar la escuela, escribía poemas en su cuaderno y soñaba con conocer la Ciudad de México. Nadie sospechaba que aquellos días serían los últimos en que alguien la vería tal como era. 3 días antes de su desaparición, Laura comenzó a mostrar señales que inquietaron a su familia. Una noche, Daniel la vio sentada en el patio, mirando fijamente al horizonte. Le preguntó qué hacía, y ella respondió en voz baja: «Hay alguien que me está observando». Su madre lo tomó como una imaginación nerviosa, pero Laura insistía:
Afirmaba que al salir de la escuela había visto un coche oscuro estacionado en la misma esquina 3 días seguidos. Dentro, un hombre de sombrero la miraba sin bajar nunca del vehículo. Teresa, preocupada, le pidió que evitara caminar sola. Pero Laura no parecía asustada, más bien estaba intrigada. Al día siguiente, llevó consigo un pequeño medallón de plata que había pertenecido a su abuela. Lo llevaba siempre en el cuello y decía que le daba protección. En su diario, encontrado después de su desaparición, escribió una frase enigmática: «No todos los que miran desde lejos lo hacen por curiosidad». Algunos esperan el momento exacto en que puedas desaparecer sin dejar rastro. La noche anterior al suceso, una vecina aseguró haber visto a Laura hablando en la esquina con un hombre alto, vestido con ropa oscura. No reconoció su rostro, pero juraba que la conversación fue intensa, con gestos de nerviosismo. Aquella misma noche, en su habitación, Laura dejó una página marcada en su Biblia con un pasaje extraño. Y nadie supo dónde estaba, porque había desaparecido en medio del camino. El 14 de agosto de 1998 amaneció como cualquier otro día. Laura se levantó temprano, ayudó a su madre en el puesto de comida y luego se preparó para ir a clases. Vestía una blusa blanca sencilla, falda azul y el medallón de plata. A las 9:30 de la mañana salió de casa con su cuaderno bajo el brazo. Saludó a una vecina y caminó hacia la calle principal. Nunca llegó a la escuela. Las horas pasaron y Teresa empezó a inquietarse. Al mediodía preguntó en la preparatoria, pero nadie la había visto entrar a clases. Algunos dijeron que la vieron en la esquina del mercado, otros que la vieron subiendo a un coche oscuro. No había certeza. A las 6 de la tarde, la familia denunció la desaparición ante la policía municipal. Los agentes, acostumbrados a fugas juveniles o malentendidos, dijeron que probablemente Laura había escapado con algún novio secreto. La versión oficial minimizó el hecho desde el principio. Sin embargo, en el camino polvoriento que llevaba a la playa, se encontró su cuaderno abierto en el suelo. Las páginas estaban manchadas de arena y humedad, como si hubieran caído al agua. Dentro, en la última hoja escrita, solo había una palabra: silencio. Lo más extraño fue que, cerca del cuaderno, no había huellas, ni de Laura ni de otra persona. Solo arena limpia, como si el viento hubiera borrado todo rastro. Los gritos de Teresa se escucharon esa noche en todo San Miguel. «Mi hija no se fue, se la llevaron». La comunidad entera salió con linternas, peinó la playa, el monte y los alrededores, pero no hallaron nada. El rastro de Laura se desvaneció como si hubiera sido tragada por la tierra misma. La desaparición de Laura estremeció a todo San Miguel. La policía local inició una búsqueda que, a los ojos de los familiares, resultó más una formalidad que un verdadero esfuerzo. Se revisaron los caminos hacia la playa, los lotes baldíos, los hoteles cercanos, pero no hubo hallazgos significativos. Los investigadores de la municipalidad insistían en la misma hipótesis: Laura se había fugado con alguien. «Son cosas de jóvenes», repetían una y otra vez. Para ellos, la ausencia de signos de violencia reforzaba esa teoría. Sin embargo, la familia y gran parte de la comunidad rechazaban esta versión. Teresa, su madre, recordaba los días previos, los comentarios de Laura sobre el hombre del coche oscuro, las miradas inquietantes. Insistía en que alguien la había estado siguiendo, pero cada vez que lo mencionaba, los oficiales respondían que eran supersticiones de pueblo. Las contradicciones comenzaron a multiplicarse. Un pescador aseguró haber visto una lancha pequeña moviéndose cerca de la orilla esa mañana. Otros vecinos afirmaban que Laura fue vista en el mercado hablando con una mujer desconocida.
Cada testimonio parecía más enredado que el anterior, como si los recuerdos se distorsionaran a medida que pasaban las horas. Un detalle se volvió central. El medallón de plata que Laura llevaba al cuello nunca apareció, ni en la playa, ni entre sus pertenencias, ni en los alrededores. Para su madre, ese objeto era más que un adorno, era un símbolo de protección familiar. Su ausencia dolía tanto como la desaparición misma. El caso fue escalando lentamente hasta la Procuraduría Estatal. Llegaron agentes con mayor rango y por primera vez se habló de la posibilidad de un secuestro. Se revisaron carreteras, se inspeccionaron casas abandonadas. Incluso hubo cateos en bares y clubes donde operaban grupos criminales locales, pero cada pista se desvanecía. El investigador principal, un hombre llamado Héctor Ramírez, llegó desde Xalapa con una mezcla de profesionalismo y cinismo. En sus primeros reportes escribió que la familia exageraba y que todo apuntaba a una ausencia voluntaria. Sin embargo, a medida que profundizaba, algo en el caso comenzó a inquietarlo. Había inconsistencias temporales, personas que aseguraban haber visto a Laura en lugares distantes a la misma hora, testimonios que se contradecían. Un reloj que se detuvo exactamente a las 9:45 de la mañana en una tienda cercana, como si el tiempo mismo hubiera marcado la hora de la desaparición. Los rumores crecieron. En el pueblo, algunos empezaron a hablar de pactos. Otros decían que Laura había sido elegida para algo más grande, que su desaparición estaba ligada a historias antiguas de mujeres que se desvanecían en la región costera sin dejar rastro. Con el tiempo, el caso dejó de ocupar titulares. La policía archivó la investigación como un expediente más, pero para Teresa y Daniel nunca dejó de ser una herida abierta. Cada cumpleaños de Laura era un día de luto, cada aniversario de su desaparición, un recordatorio de que algo inexplicable había ocurrido en San Miguel. Las generaciones más jóvenes crecieron escuchando la historia como una leyenda local. Algunos aseguraban que en noches de tormenta se podía escuchar una voz femenina en la playa llamando por ayuda. Otros decían haber visto una silueta caminando entre las olas. Laura Méndez se convirtió en un fantasma colectivo, en un eco imposible de silenciar. El propio investigador Héctor Ramírez, ya retirado, confesó años después que nunca pudo olvidar el caso. En entrevistas privadas mencionó que había algo que no se animó a incluir en los reportes oficiales. Un cuaderno con símbolos extraños encontrado en la playa, cerca de donde apareció el diario de Laura. Según él, no se parecía a nada que hubiera visto antes. Nadie quiso hablar de eso en público. El tiempo pasó. 25 años exactos. Y cuando todo parecía condenado al olvido, el caso volvió con más fuerza que nunca. Agosto de 2023. Una transmisión en vivo en el Zócalo de la Ciudad de México mostraba a un grupo de turistas españoles grabando su recorrido. El video, de apenas 10 minutos, se subió a redes sociales sin mayor trascendencia. Pero un detalle llamó la atención de una usuaria que lo miraba detenidamente. Al fondo, detrás del grupo, caminaba una mujer de cabello negro, ropa sencilla y rostro envejecido. Lo impactante fue el parecido. La mujer era casi idéntica a Laura Méndez, la joven desaparecida en 1998. La captura de pantalla comenzó a circular de forma viral. Comparaciones lado a lado con fotografías antiguas mostraban la misma forma de la nariz, la misma mirada profunda, incluso un lunar en la mejilla izquierda. La única diferencia era la edad. La mujer parecía tener poco más de 40 años, exactamente lo que Laura tendría de seguir con vida. Los comentarios se multiplicaron. Es ella. No puede ser. Laura desapareció hace décadas. Si está viva, ¿dónde estuvo todo este tiempo?
El caso estalló de nuevo en medios nacionales. Viejos noticieros desempolvaron los archivos de la desaparición. El nombre de Laura volvió a ocupar titulares. Lo más inquietante fue que, tras viralizarse la foto, la transmisión original desapareció misteriosamente de la cuenta que la había subido. El grupo de turistas afirmó que jamás borraron nada, que el archivo se eliminó solo. Días después, una mochila apareció abandonada en las escaleras de una iglesia en Veracruz. Era antigua, cubierta de polvo y con las costuras desgastadas. Dentro había un objeto que paralizó a todos, el medallón de plata de Laura, intacto, con las iniciales de su abuela grabadas en la parte trasera. El hallazgo desató aún más preguntas. ¿Quién había dejado la mochila? ¿Por qué en ese lugar, tantos años después? ¿Y cómo se explicaba que el medallón estuviera en perfecto estado, como si hubiera sido guardado con cuidado todo ese tiempo? La familia, devastada y esperanzada al mismo tiempo, pidió reabrir el caso. Y el antiguo investigador Héctor Ramírez, ahora un hombre mayor y enfermo, decidió reaparecer. Dijo que tenía en su poder documentos que nunca entregó oficialmente, pistas que podrían explicar lo que realmente ocurrió aquella mañana de agosto de 1998. Lo que contenían esas páginas iba a estremecer incluso a los más escépticos. El investigador retirado, Héctor Ramírez, se reunió con la familia Méndez en una pequeña sala comunitaria del pueblo. Su salud estaba deteriorada, su voz era quebradiza, pero sus manos temblorosas sostenían una carpeta amarillenta que había guardado en secreto durante 25 años. «Nunca entregué estos documentos a la Procuraduría», confesó. «Si lo hubiera hecho, habrían desaparecido como tantas otras pruebas incómodas. Ahora es momento de que ustedes los conozcan». Dentro de la carpeta había copias de páginas arrancadas de un cuaderno. El papel estaba manchado de humedad y la tinta casi borrada, pero aún podían leerse fragmentos. Héctor explicó que aquel cuaderno había sido encontrado cerca de donde apareció el diario de Laura, en la playa. Oficialmente se catalogó como basura, pero él decidió conservarlo. Las frases eran inquietantes. Algunas parecían escritas por la propia Laura, otras por una mano diferente. El primer texto decía: «Me siguen observando. No importa si cierro la puerta o si corro hacia el mar, siempre están allí. No son hombres comunes, sus ojos no parpadean y saben mi nombre. He escuchado cómo lo pronuncian en la oscuridad». La familia contuvo la respiración. Daniel, ahora un adulto, reconoció la caligrafía de su hermana en esas líneas. En otra página, el tono cambiaba. «Acepté ir con ellos. Dijeron que no me harían daño, que solo debía acompañarlos una noche. Prometieron devolverme al amanecer. Si no regreso, que sepan que lo hice para protegerlos». Teresa rompió en llanto. La voz de su hija parecía resonar en aquel papel, como si el tiempo se hubiera congelado en 1998. Pero lo más perturbador estaba al final del cuaderno. «He visto lugares que no deberían existir, caminos de arena que no llevan a ninguna parte. Escuché cantos que parecían venir del mar, pero no había nadie. El silencio era más fuerte que los gritos. Si un día regreso, no me reconozcan. Ya no seré la misma». La sala quedó en un silencio sepulcral. La familia miraba a Héctor, que cerró los ojos con cansancio. «Eso es lo que encontré. Por eso siempre dudé de la versión oficial. Laura no desapareció como cualquier otra joven. Alguien o algo la llevó consigo». Los medios de comunicación se enteraron rápidamente de la existencia de estas páginas. La noticia se filtró y provocó un nuevo estallido en redes sociales. Algunos aseguraban que Laura había sido víctima de un culto secreto que operaba en Veracruz durante los 90.
Otros, más supersticiosos, creían que había sido arrastrada por fuerzas inexplicables. El cuaderno no resolvía el misterio, pero revelaba algo aterrador. Laura no había desaparecido al azar, sino que parecía haber sido elegida. El hallazgo del cuaderno y la reaparición del medallón reabrieron oficialmente el caso. Las autoridades actuales, presionadas por la opinión pública, comenzaron a investigar de nuevo. Expertos en análisis forense revisaron las páginas encontradas por Ramírez y confirmaron que parte de la escritura correspondía a Laura, pero también identificaron trazos desconocidos. El detalle más desconcertante fue que la tinta de algunos fragmentos parecía reciente, como si hubieran sido escritos años después de la desaparición. ¿Era posible que Laura hubiera seguido escribiendo en ese mismo cuaderno en algún lugar oculto? La reaparición de su imagen en un video viral no parecía una simple coincidencia. Para algunos, era la prueba de que había sobrevivido todos esos años en circunstancias desconocidas. Para otros, una estrategia de manipulación, una ilusión para mantener vivo el misterio. El pueblo de San Miguel revivió el dolor de aquel verano de 1998. En la playa donde desapareció Laura, veladoras encendidas formaban un camino cada aniversario. Ahora, esos altares se multiplicaban y cientos de personas viajaban para dejar flores, cartas y oraciones. San Miguel ya no era solo un lugar costero. Se había convertido en un sitio de peregrinación para quienes buscaban respuestas a lo inexplicable. La versión oficial quedó completamente cuestionada. Lo que antes se había archivado como una fuga adolescente ahora era considerado uno de los misterios más extraños de la región. Los periodistas lo llamaban el caso de la mujer que regresó en la pantalla. Sin embargo, para Teresa y Daniel, más allá de titulares, todo se reducía a una sola pregunta: ¿Laura estaba viva? El investigador Ramírez falleció pocos meses después de entregar el cuaderno. En su lecho de muerte dijo algo que heló la sangre de quienes lo escucharon: Laura sigue aquí, pero ya no camina entre nosotros. Esa frase, enigmática y perturbadora, abrió nuevas teorías. Algunos decían que Ramírez quiso decir que Laura había muerto, pero su presencia permanecía en otra forma. Otros que ella había regresado pero transformada, irreconocible incluso para los suyos. El caso quedó abierto, pero con un aire aún más inquietante que en 1998. El caso de Laura Méndez permanece abierto, suspendido entre lo real y lo inexplicable. Han pasado más de 25 años desde aquella mañana en que salió de casa con su cuaderno y su medallón, y aún hoy su nombre provoca escalofríos en quienes recuerdan la historia. La fotografía captada por azar en Ciudad de México, la aparición misteriosa de su medallón en una iglesia y las páginas inquietantes del cuaderno que Ramírez ocultó durante décadas han dejado claro que lo sucedido en 1998 no puede explicarse únicamente como una fuga juvenil. ¿Fue Laura víctima de un secuestro cuidadosamente planeado? ¿O formó parte, contra su voluntad, de un ritual o de una red de silencios que la mantuvo oculta por años? Las respuestas parecen escapar cada vez que creemos tenerlas cerca. Y sin embargo, cada hallazgo abre nuevas grietas en el relato oficial. Cada pista nos obliga a mirar de nuevo hacia aquella playa de Veracruz, donde el silencio se tragó a una joven con sueños de ser maestra. El eco de su historia no se apaga. Al contrario, resurge con más fuerza en cada testimonio, en cada rumor, en cada vela encendida frente al mar. Algunos afirman que Laura sigue viva, caminando entre nosotros, envejeciendo en las sombras de una vida que nunca eligió. Otros creen que lo que vemos ahora no es ella, sino una presencia que imita su forma,
un reflejo atrapado entre tiempos. El misterio de Laura se ha convertido en una pregunta sin respuesta, una herida abierta en la memoria colectiva de Veracruz. Y aquí, frente a ustedes, dejamos la incógnita. ¿Qué creen ustedes? ¿Que Laura escapó de algo mucho más grande de lo que imaginamos? ¿Que fue silenciada por una red oculta que aún opera en las sombras? ¿O que lo que vimos en ese video viral no era realmente ella, sino un eco de lo que alguna vez fue? Sea cual sea la verdad, una cosa es segura. El silencio no ha logrado sepultar esta historia. Y mientras surjan nuevas pistas, su nombre seguirá apareciendo, desafiando el tiempo y recordándonos que los desaparecidos nunca desaparecen del todo. Si escuchaste hasta aquí, es porque también sentiste el peso de este relato. En Ecos del Silencio, buscamos justamente eso, rescatar esas historias que parecen olvidadas y que de pronto resurgen, golpeando como una ola inesperada. Suscríbete al canal y acompáñanos. Tal vez nunca sepamos qué ocurrió con Laura, pero si alguna vez aparece la verdad, la contaremos aquí, porque a veces las respuestas que más tememos son las únicas que pueden darnos paz.